Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la dictadura de Primo de Rivera. En primer lugar, debemos hacer referencia a las causas que dan lugar a este periodo. El contexto internacional refleja un desencanto generalizado con los sistemas democráticos liberales. Es el momento en el cual el fascismo italiano ya está en el poder y además se han venido desarrollando dictaduras autoritarias en países como Portugal, Grecia o Polonia. En España, la degeneración del sistema de la Restauración es más que evidente. Además, se continúan observando los efectos de la crisis de 1917, sobre todo en cuanto a la agudización de los conflictos sociales respecta. De igual modo, el desastre de Anual y el desarrollo del expediente Picasso han generado un amplio descontento entre las esferas del ejército. Finalmente, cabe hacer referencia al auge de los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán, que se da en estos años. En España se ha desarrollado en estos momentos finales de la Restauración un gobierno de concentración con García Prieto a la cabeza. Este gobierno pretendía realizar una reforma de la Constitución, cambiar la ley electoral y, por tanto, el sistema del turno pacífico, desarrollar reformas en las relaciones laborales y una limitación del poder real. Obviamente a Alfonso XIII esta última medida no le hace nada de gracia. El tema está en cómo impedir el desarrollo de estas reformas pretendidas por este gobierno de concentración. Obviamente cerrar el Parlamento era una opción, pero era una opción inconstitucional, que lo que pretendía era frenar la posible reforma del sistema, siendo en sí misma esta medida, la de cerrar el Parlamento, amenazadora para el sistema que pretendía proteger. Por tanto, un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y en este momento, concretamente el 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de la Cuarta Región en Barcelona, lanza un manifiesto al país. En este manifiesto habla de la necesidad de poner fin a la crisis política y a la conflictividad social, de poner freno a la inestabilidad dentro del sistema político-parlamentario, hace referencia al miedo que provoca en amplias esferas de la sociedad, a su juicio, la revolución social, o al menos los intentos de revolución social desarrollados por parte de la izquierda y del movimiento obrero. Hace referencia al aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos periféricos que se está dando en España, al descontento del ejército. Hace referencia a que Alfonso XIII está de acuerdo con este manifiesto y, por tanto, con el golpe de Estado que va a desarrollarse. Hace mención a las pretensiones regeneracionistas y al fracaso que han supuesto sobre todo estas medidas reformadoras que se dieron a principios de siglo. Es un manifiesto con un claro componente populista, en el cual hace mención a la necesidad de una unidad nacional profunda. Y bueno, este manifiesto da lugar al inicio de la dictadura de Primo de Rivera. Como observamos, no hay ningún tipo de resistencia y Alfonso XIII apoya el pronunciamiento, apoya el desarrollo del golpe. Obviamente la idea de Alfonso XIII era que el golpe sirviera para reconducir la situación de quiebra que vivía el sistema de la Restauración. No obstante, se va a iniciar un periodo, en primer lugar, denominado el Directorio Militar, que dura hasta 1925. En este periodo el gobierno estará únicamente formado por militares y será una fase claramente dictatorial dentro de la dictadura. ¿Las principales medidas que se desarrollan en este periodo? Bueno, os las podéis imaginar, estamos hablando de una dictadura, ¿no? Suspensión de la Constitución, disolución del aparato legislativo, cese de las autoridades civiles y su sustitución por autoridades militares, prohibición de partidos y sindicatos, militarización del orden público, represión, sobre todo contra la CNT y el Partido Comunista, y creación de un estatuto municipal y provincial. Los ayuntamientos son cesados y, como digo, se forman juntas de vocales que van a estar formadas por los contribuyentes más importantes de la localidad.
Estas juntas de vocales eran elegidas por el gobernador civil y básicamente, como digo, supone sustituir a los antiguos caciques por caciques adictos a la dictadura. ¿Por qué el régimen logra sentarse? Bueno, en primer lugar, influye la creación de un partido único, la Unión Patriótica, que aparece en el año 1924. Es un partido gubernamental, sin programa ni ideología definida, y su misión era proporcionar soporte social a la dictadura, es decir, crear adictos a la dictadura, extender las directrices del poder. Los afiliados procedían del catolicismo, eran funcionarios, caciques rurales y básicamente oportunistas que lo que buscaban era medrar en el escalafón social. El debate sobre si la dictadura era fascista o era autoritaria es un debate que sigue en boga entre los historiadores. Hay quienes afirman que no y lo sitúan como un partido autoritario, tradicionalista y de carácter es decir, antiliberal, anticomunista, etc. Y hay quienes afirman que sí y lo sitúan próximo al fascismo italiano. Otra razón por la cual la dictadura logra asentarse es la reactivación del llamado somatén. Los somatén son cuerpos de ciudadanos armados, voluntarios, que colaboraban con la dictadura para mantener el orden público. Los somatenes tuvieron gran importancia en la Cataluña de los siglos XII al XV como defensa contra los bandoleros y los piratas berberiscos. Un Real Decreto de Primo no solo lo restaura, sino que lo extiende a toda España. En el preámbulo de dicho Real Decreto se decía que el somatén no era una fuerza auxiliar para el mantenimiento del orden público, sino un acicate de los espíritus para estimular la colaboración ciudadana con el nuevo régimen. Traducción: pertenecer al somatén era clave para ascender socialmente en la dictadura. Además, Primo de Rivera obtiene un gran éxito en África. El desembarco en la bahía de Alhucemas en el año 1925 puso fin a la resistencia de las cábilas en el Rif. Tras unas cuantas derrotas, su líder Abdelkrim entregó a las autoridades del Marruecos francés. El fin de la Gran Marruecos, con todo lo que venimos viviendo hasta ese momento, pues dio gran popularidad al dictador. Y esa gran popularidad es aprovechada por Primo de Rivera para, a finales de 1925, establecer un gobierno civil presidido por él mismo, que va a sustituir al directorio militar. En este directorio civil va a participar gente ajena a la vida militar, como por ejemplo Calvo Sotelo, que se convertirá en ministro de Hacienda. El objetivo es institucionalizar la dictadura. Para ello se constituyó una Asamblea Nacional Consultiva formada en su mayoría por miembros del Partido Único, es decir, de la Unión Patriótica. Estos eran elegidos entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas, es decir, seguía el modelo corporativista fascista italiano. Esta asamblea fracasó rápidamente en su intento por redactar una ley fundamental que hiciera el papel de la constitución de la dictadura. El régimen, además, se aprovecha de la buena coyuntura económica internacional, son los llamados felices años 20, para desarrollar un programa de fomento de la economía española. Se nacionalizan importantes sectores estratégicos, el Estado interviene de manera total en la economía a partir de la creación del Ministerio de Economía, se produce un fomento de las obras públicas, se conceden ayudas y subvenciones a empresas privadas para activar la inversión, se conceden monopolios y estas medidas no salían del presupuesto ordinario del Estado, sino que procedían de la acumulación de deuda que se va produciendo aprovechando la coyuntura de los felices años 20 y el hecho de que los bancos concedan créditos a un interés muy bajo. En el mundo agrario nada va a cambiar, quizá destacar la promoción del regadío por parte del Estado, y en el terreno social pues se pretende sobre todo eliminar los conflictos laborales con tres medidas. El Estado interviene en esos conflictos, se integra a los sectores más moderados del movimiento obrero dentro del llamado sistema sindical vertical, se reprime las organizaciones más radicales y se crea una organización corporativa nacional, es decir, un sindicato vertical que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones que regulaba los conflictos laborales a través de comités paritarios. ¿Cuál fue el papel de la oposición durante estos años?
El mundo intelectual y universitario pues desarrolla protestas y huelgas estudiantiles. Es un sector social muy activo contra la dictadura, hasta el punto de que llegan a crear la Federación Universitaria Española de carácter republicana. El gobierno siempre va a responder de la misma manera, a partir de la censura, del cierre de universidades, etc. Dentro de la intelectualidad patria, pues hay figuras como Unamuno, Ortega y Gasset o Menéndez Pidal, que van a reivindicar el fin de la política cultural del régimen, una política cultural que es básicamente un desierto cultural. Unamuno, en respuesta, es desterrado y Blasco Ibáñez obligado a abandonar el país rumbo al exilio. Dentro del republicanismo se organiza la llamada Alianza Republicana, una organización que va a llevar a cabo una brutal campaña de propaganda contra la dictadura en el exterior. En Cataluña, la desaparición de la Mancomunitat y la prohibición del uso del catalán en público pues, provocaron un gran distanciamiento de los partidos catalanes, sobre todo por parte del catalanismo más de izquierdas y republicano, porque la Lliga, en principio, sobre todo auspiciada por la posibilidad de que regresaran políticas económicas proteccionistas, apoyó a la dictadura, aunque luego finalmente acabó rechazándola. Vamos a destacar quizá a Estat Català, que realizó un intento de invasión armada del país en el año 1926. Sin duda la CNT fue la organización de izquierdas más perseguida por la dictadura en estos años. El sindicato se va a dividir en dos visiones: los que plantean acciones violentas y el desarrollo de insurrecciones populares que acaban creando la Federación Anarquista Ibérica, es decir, la FAI, y los que no ven tan claro que eso dé lugar a resultados, que son los llamados posibilistas. La posición del PSOE es un poco raruna dentro de la dictadura. Será en 1929 cuando, de manera clara, se acaben pronunciando a favor de la República. Y finalmente tenemos que hacer referencia a cuáles son las causas por las cuales cae la dictadura. Un proceso que va a ser un tanto largo y curioso. Hay problemas que la dictadura no acaba de solucionar, sobre todo relacionados con el régimen de la propiedad agraria o relacionados con aspectos políticos, intelectuales o regionales. Además, la oposición, que en un primer momento se muestra dividida en cuanto a qué hacer para poner fin a la dictadura, poco a poco va aunando posturas. La relación entre Alfonso XIII y Primo de Rivera se va deteriorando. Además, Primo de Rivera acaba enfermando y eso pues lo convierte en un eslabón débil dentro de la cadena. Y sobre todo el aspecto clave que explica el principio del fin de la dictadura es económico. Cuando estalla el crack de la bolsa en Nueva York, la crisis se difunde por Europa y también en cierto grado afecta a España, que se había endeudado gracias a los créditos que conceden los bancos, sobre todo extranjeros. Esto va a provocar problemas también a nivel económico, el aumento del paro, el aumento por tanto de la conflictividad obrera, etc. Alfonso XIII, ante esta situación de aumento de la conflictividad, toma una decisión. Se convence de que la dictadura ya es un peligro para la continuidad de la monarquía. Y el 30 de enero de 1930, Primo acaba dimitiendo. Le sustituye el general Berenguer. Su misión es celebrar elecciones que permitan retornar a la normalidad, ojo, normalidad entre comillas, constitucional. Este periodo ha pasado a la historia como la dictablanda. La oposición toma nota y comienza a organizarse. El Pacto de San Sebastián, es decir, un programa conjunto de republicanos, catalanistas de izquierdas y el PSOE, es clave para lo que está por venir. Incluye la formación de un comité revolucionario para llevar al país a la República. En 1931, el general Berenguer, incapaz de preparar las elecciones, es sustituido por el almirante Aznar. La idea era desarrollar unas elecciones en 3 niveles. Primero municipal, al considerarse menos peligrosas, provincial y finalmente legislativas.
La fecha elegida para las elecciones municipales es el 12 de abril de 1931. Las elecciones acabarán convirtiéndose en una especie de referéndum, es decir, un plebiscito en el que decidir el destino de España, monarquía o república. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Con este vídeo concluimos el tema. Un saludo.